Bienvenidos al canal nuevamente. En esta oportunidad resolviendo ejercicios del tema de potencial eléctrico, diferencia potencial, relación campo eléctrico, potencial eléctrico y finalmente conductores en equilibrio electrostático correspondientes a la semana 14, sesión 2 del ciclo preuniversitario 2025-1 del CEPRE-UNI. En este caso resolviendo del ejercicio 5 hasta el ejercicio 18 del material adicional. Ya estamos en el segundo material. Ya hicimos un primer material de 300 ejercicios. Estamos ya en la segunda parte, segundo material con otros 300 ejercicios. Pero esta parte es de un material adicional al material, que lo pueden encontrar también en la descripción del video y en la descripción de la lista de reproducción, ¿sí? Entonces vamos a partir del ejercicio 5 del 1 al 4 ya lo habíamos hecho en la sesión anterior, ¿sí? Si no hay preguntas, consultas, empezamos ejercicio número 5. La figura muestra líneas de campo eléctrico y superficies equipotenciales, ¿no? Ya sabes qué son las líneas de campo eléctrico, ¿está bien? ¿Qué son las líneas de campo eléctrico? A ver, te quiero escuchar. ¿Qué son líneas de campo eléctrico? ¿Qué son? Te quiero escuchar. Uy, uy, uy. ¿Qué son las líneas de campo eléctrico? Líneas continuas que expresan el campo eléctrico. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿No escriben? ¿No hablan? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué no quieren participar? ¿Qué ha pasado? ¿No participas? Cerramos señal entonces. Gracias, muchachos. Eso fue todo. No quiero hacer un monólogo de esta parte. Así que, nada. Representación de los vectores de campo. Recién entro, profe. Ok. Entonces, las líneas de campo es una forma de representación gráfica del campo eléctrico, ¿no? En vez de colocar flechitas, porque la idea del campo eléctrico es campo. El campo es una región donde cada punto se le asigna un vector. Eso es el campo eléctrico, ¿sí? Es la propiedad alrededor de una carga eléctrica, decimos, ¿no? La región adquiere una propiedad. A cada punto de esa región se le asocia un vector, ¿sí? Y la idea de representación, esto, ¿no? Tengo la carga. Entonces, en este punto se le asigna un vector. A 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 este punto... Y así todos los puntos de la región adquieren esta propiedad, se le asigna un vector. Que es como el viento, habíamos dicho, ¿no? Es como que en qué dirección y con cuánta fuerza sopla el viento, ¿sí? En vez de poner flecha, 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 porque todo el espacio se llena de flechas, lo que hacemos es colocar líneas de campo. Representación gráfica del campo eléctrico. No es el campo en sí, sino es la representación del campo. A través de estas líneas tú reconoces algunas características del campo eléctrico, ¿no? Estas líneas no se cruzan, siempre el vector, siempre estos vectorcitos son tangentes a estas líneas, ¿sí? Eh, y donde hay mayor densidad de líneas, el campo será más intenso, ¿sí? Entonces, con este gráfico nos ayuda a entender algunas características del campo eléctrico, ¿sí? Ahora, lo mismo ocurre con la representación de las superficies equipotenciales, la representación del potencial eléctrico, ¿sí? Ya sabes que calcular el potencial eléctrico por una carga puntual es así, ¿no? Constante carga y la distancia. ¿Sí? Entonces, en este punto haces el cálculo, ¿no? La constante que es 9 10 a la 9, la carga que está en esta región, no sé, 10 nanocoulombs si gustas, y ponte que sea a 1 metro, ¿no? De distancia. Haces el cálculo y el potencial, no sé, te sale 90 volts. 90 volts, ¿sí? Y entenderás que todos los puntos que están a la misma distancia tendrán el mismo valor de potencial eléctrico. Y como habíamos visto, es cada punto adquiere un valor. A eso se le llama potencial eléctrico.
O sea, este punto 90, este punto 90, este punto y todos los puntos 90. Entonces, en vez de estar poniendo 90, 90, 90, 90, ya está, superficie. Todos estos puntos que están a la misma distancia tendrán el mismo valor de potencial eléctrico en 90 voltios. Profe, ¿por qué le llama superficie? Se está dibujando una línea. Claro, en el plano estamos dibujando líneas, ¿no? Entenderás que todos los puntos a la misma distancia de la carga en realidad formarán una superficie esférica, ¿no? Realmente que en el plano usualmente dibujamos líneas equipotenciales, ¿no? En realidad es una superficie equipotencial, ¿no? Y mientras más lejos estés, para este caso de carguita puntual será menor, pues, ¿no? Acá será 80 volts, más lejos será 70 volts y así, ¿no? Y lo que se observa de características es que entre las líneas de campo eléctrico y la superficie equipotenciales, angulito de 90, ¿no? Son perpendiculares, ¿no? Siempre son perpendiculares las líneas de campo y las superficies equipotenciales. Y si tú vas en la dirección de la línea de campo, si tú sigues la dirección de la línea de campo, lo que irías viendo es que el potencial eléctrico va disminuyendo, ¿no? En este caso, si sigo esta línea, primero cruzo 90, después cruzo el 80, en dirección de la línea, siempre disminuye el potencial eléctrico, ¿sí? Pues con esa idea, vamos. Dicen el potencial de 2 es menor que el potencial de uno. ¿Eso es cierto o no es cierto? Acá tenemos las líneas de campo, de izquierda a derecha. Tenemos las superficies equipotenciales, V1, V2, y te dicen, V1 es mayor que V2. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Verdadero. Y lo sacas por la orientación del campo, ¿no? Como el campo va de izquierda a derecha, siempre apunta hacia regiones de menor potencial, siempre de mayor hacia menor. Entonces, efectivamente, B1 es mayor que B2, ¿sí? Ya. El trabajo desarrollado por un agente externo para llevar una carga positiva desde A hasta B con rapidez constante es de signo negativo. Entonces, hay que cuantificar el trabajo del agente externo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se calcula el trabajo del agente externo? Ya habíamos hablado un poco de la energía de interacción, ¿no? Y espero que te quede esta idea, porque a veces hay como que sientes que hay muchas formulitas para aprender, ¿ya? Profe, me piden el trabajo del campo. Profe, me piden el trabajo del agente externo. Vamos, voy a tener que poner más y más cosas. Yo te sugiero que siempre lo relaciones, ¿no? Y la idea de trabajo y energía es esto, ¿no? Como habíamos comentado, ¿no? Tengo un resorte, usualmente le asociamos un bloquecito, sistema masa-resorte, no está ni estirado ni comprimido, así que no tiene energía, ¿sí? No tiene una energía asociada o potencial elástica asociada, no tiene. Entonces, para que este sistema adquiera energía, habíamos comentado que tienes que hacerle ¿qué cosa? Tienes que hacerle un trabajo, tienes que empujarlos. ¿Quién lo empuja? El agente externo, ¿sí? ¿Sí? El agente externo. ¿Está bien? Entonces ponte, al inicio tenían energía cero, ¿no? Este es el inicio, ¿no? Y al final adquirieron una energía de 50. ¿Está bien? Ya dime, ¿cuánto trabajo hizo el agente externo para que el sistema de cero pase a 50? Dime, ¿cuánto trabajo hizo el agente externo? ¿Cuánto? 50, ¿no? ¿Y eso es restar qué cosa? ¿Inicio menos final o final menos inicio? ¿Qué es? ¿Inicio menos final o final? Ah, así es. Ya está. Ese es el trabajo del agente externo. ¿Ya está? El trabajo del agente externo es esto, ¿no? Final menos inicial. ¿Ya está? ¿Sí? Y si te piden el trabajo del campo es al revés, pues. Ponte, ya el sistema tiene energía 50, ¿no? Ya. Ahora partimos de ahí. Tiene energía 50. ¿Qué pasa si sueltas el sistema? ¿Qué ocurre si sueltas el sistema? ¿Qué ocurre? Ah, el sistema, el resorte va a empujar al bloquecito, ¿no? O sea, el resorte está haciendo trabajo. La fuerza elástica está haciendo un trabajo. ¿Sí? ¿Sí? Y al hacer el trabajo, su energía disminuye. De 50, no sé, pues pasa a ser 30. ¿Sí? Ya dime, ¿cuánto trabajo ha hecho la fuerza elástica?
¿Cuánto trabajo ha hecho? 20, ¿no? ¿Y eso cómo lo sacas? Inicio menos final, final menos inicio. ¿Cómo lo sacas? ¡Ah! No, Final menos inicial. no, si haces final menos inicial, ¿cuánto es esto? 30 menos 50 es menos 20. Y no, es inicial menos final, ¿no? Este es el trabajo de la fuerza elástica, ¿sí? Porque acuérdate que como que el trabajo de la fuerza elástica está asociado a esta disminución de la energía, ¿no? Si la energía disminuye, la fuerza elástica es la que está haciendo trabajo, ¿no? Y si la energía aumenta, es porque el externo es el que está haciendo el trabajo, ¿no? ¿No? Y estos son contrarios, ¿no? Son opuestos uno del otro, ¿no? Son contrarios, ¿sí? ¿Está bien? Al final es diferencia siempre, ¿no? Diferencia, ¿sí? Solo que son al revés. Si quieres, manejas uno y el otro es el contrario, nada más. Manejas uno de ellos y el otro es el contrario. Porque el externo y el elástico, como habíamos dicho, son contrarios, ¿no? Son o contrarios, ¿ya? Y acá te piden el trabajo del agente externo. ¿Cuál sería el trabajo del agente externo? Este de acá, ¿no? Tengo que saber final menos inicial. Eso es lo que hay que calcular, ¿no? Entonces el trabajo del agente externo, desde A hasta B, sería energía al final menos energía al inicio, ¿no? Y la energía potencial es carga por potencial, ¿no? Energía potencial, carga por potencial. Y esto es lo que hay que calcular, ¿sí? Ahora, a mí solamente me piden el signo. La carga tiene signo positivo. ¿Y esta diferencia de potencial cómo será? ¿Positivo o negativo? B menos A. ¿Quién es mayor? ¿El potencial de B o el potencial de A? ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor A? Mayor. ¿Potencial de A o potencial de B? Y el mayor es el potencial de A. En dirección del campo, el potencial disminuye. Entonces, A es mayor que B. Y si A es mayor que B, esto de acá es una diferencia que da como resultado negativo, ¿no? Y ya sabiendo que la carga es positiva, efectivamente este trabajo saldrá negativo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y algo parecido te piden en la tercera, ¿no? Que es el trabajo del campo para ir desde A hasta C. Y el trabajo del el campo, para ir de A hasta C, ¿no? Inicio y final, A menos C, ¿sí? ¿No? El trabajo del campo, desde A hasta C, es energía al inicio menos energía al final, ¿sí? Energía al inicio menos energía al final, ¿sí? Será carga potencial en A, carga potencial en C. ¿Y qué sucede con A y C? Fíjate. ¿Qué particular tienen los potenciales del punto A y del punto C? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Así es, son iguales porque pertenecen a una misma equipotencial. Por lo tanto, esta diferencia será cero. Y si es cero, ese trabajo será cero. ¿Está bien? Verdura. ¿Ya? Preguntas, ejercicio 5. Preguntas. Si gustas, apréndete el trabajo del campo, ¿no? Trabajo que hace el campo desde A hasta C es energía en A menos energía en C, en el mismo orden es. Y ya el externo es al revés, ¿no? Si gustas, quédate con el campo, el trabajo del campo, ¿no? Desde A hasta C es en el mismo orden.
Y de ahí el externo es al revés, porque es el contrario. ¿Sí? Como gustes. ¿Sí? Pregunta del 5 para ir con el ejercicio 6. ¿No? Vamos entonces, ejercicio 6. En la figura se muestran las líneas de fuerza y superficie equipotenciales. Determine si cada proporción es verdadera o falsa. Ya está. Entonces, acá, ¿cuál es lo particular? Tiene las líneas de campo, tiene las superficies. Ya dime, ¿qué podrías ir viendo? ¿Qué relaciones hay acá, por ejemplo? ¿Qué pasa con A y con D? ¿Qué tienen? Mismo potencial, ¿no? B y C también, ¿sí? ¿Y quién es mayor? ¿Potencial uno o potencial 2? ¿Quién es mayor? ¿Potencial uno o potencial 2? ¿Quién es mayor? Potencial uno, profe. Potencial uno, ¿no? El potencial uno es mayor al potencial 2. Ya está. Entonces, conociendo eso, vamos a verificar esto. Lo único malo es que no me dicen el trabajo de quién es este. Si es el trabajo del agente externo o el trabajo del campo. No me dicen eso, ¿ya? Pero como se están comparando entre ellos, es igual, ¿no? Debería ser igual. O sea, debería salirte igual si es el trabajo del campo o del agente externo. Entonces, vamos a suponer uno de los dos, ¿ya? Vamos a suponer que es el trabajo del campo, porque no me dicen, ¿ah? No me dicen acá, no me dicen. Debería decir, ¿ah? Debería decir. Vamos a suponer que es el trabajo del campo, ¿ya? A ver, cuando llevas una carga de A hasta B, haces más trabajo o el campo hace más trabajo que cuando va desde A hasta C. ¿Tú qué dices? ¿Llevarlo desde A hasta B? ¿Haces más trabajo que en ir desde A hasta C? ¿Qué dices? Vamos en la 1, ¿no? En ir desde A hasta B, haces más trabajo que en ir de A hasta C. ¿Qué dices? ¿Por qué, profe? No, estoy preguntando, estoy preguntando. Eso es lo que dice acá, ¿no? Para llevar de A, Mm, el campo hace más trabajo en llevar de A hasta B que en llevar desde A hasta C. Eso es lo que te está poniendo. ¿Es así o no es así? Claro, ¿no? Y como el trabajo es carga y diferencia de potenciales, B y C tienen el mismo potencial. Entonces, ir de A hacia B va a ser el mismo trabajo que en ir de A hasta C, ¿no? Ir de A hasta B o ir de A hasta C da lo mismo, porque estos potenciales son iguales, ¿no? Esos potenciales son iguales, ¿no? Entonces, suponiendo que es el trabajo del campo para ir de A hasta B, trabajo del campo en ir de A hasta C, y estos son iguales, ¿no? Partes de potencial uno y llegas a potencial 2. Es el mismo trabajo. No es uno mayor que el otro, son iguales. ¿Está bien? ¿Entendió? ¿Sí? Son iguales. ¿Está bien? Así es. No interesa la distancia. Es como el trabajo, llévalo nuevamente a energía potencial gravitatoria y el trabajo del peso, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿dónde hace más trabajo el peso? ¿En ir de A a B o en ir de A a C? El peso, ¿ah? El peso, el peso, el peso. El peso, acuérdate que es así hacia abajo, ¿no? ¿En cuál de estas trayectorias el peso hace más trabajo? Y no, es igual. El peso hace el mismo trabajo en ir de A hasta B o en ir de A hasta C. Porque el trabajo del peso es independiente de la trayectoria. Solo es el punto inicial y el punto final. ¿Sí? El punto inicial es el mismo y los puntos finales están a la misma altura.
pues el trabajo es el mismo, ¿no? Entonces, igualito es con la fuerza eléctrica, ¿no? El campo, ¿no? Igualito, ¿sí? ¿Sí? No importa la trayectoria, solamente el punto inicial y el punto final. Y estos puntos finales tienen el mismo potencial. Así que mismo trabajo va a ser, ¿ya? La suma de estos tres trabajos es igualito a solamente este trabajo. Es decir, profe, si yo voy de A hasta B, voy de B hasta C y voy de C hasta D, dice, ¿no? Es el mismo no, sí, ¿no? A, B, B, C y C, D. Se hace el mismo trabajo que en ir de A hasta B, dice. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Si gustas, lo calculas, ¿no? Para ir de A hacia B, es así, ¿no? Cuando es de B hacia C, es así, porque B y C tienen los mismos potenciales, ¿no? Y de C hacia D, es así, ¿no? ¿Qué crees que te va a dar cuando sumes todo? Estás empezando en el punto A y llegas al punto C. Y A con C, ¿qué tienen igual? ¿Qué tienen igual? El mismo potencial. Es como si fuera la misma altura. Partes de un punto y regresas a un punto que está a la misma altura del punto inicial. ¿Cuánto trabajo hizo el peso? Bueno, en este caso es eléctrica, ¿no? Pero ¿cuánto trabajo hizo? Y te va a salir cero, porque empiezas en una misma altura y terminas a la misma altura. Mismo potencial, ¿sí? El trabajo te va a salir cero. Y esto se entiende, ¿no? De A a B es de potencial uno a potencial 2. De B hacia C es de potencial 2 al mismo potencial 2. Y de C hacia D es del potencial 2 y regresas al potencial uno. Cuando tú sumes todo esto, ¿cuánto te va a dar? Cero. Y efectivamente no va a ser igual a solamente el trabajo de A hacia B, ¿no? Porque de A hacia B no es cero, ¿no? Sí, sí, sí hay un resultado, ¿no? Sí hay un resultado. ¿Sí? ¿Está bien? Para hacer el tercero, y de ahí me piden repetir el primero, ¿ya? Voy a repetir después el primero. ¿Está bien? El segundo, para hacer el tercero, ¿sí? Relaciónalo como si los potenciales, analogía con alturas. Relaciónalo con alturas y el peso. Todo lo que aprendiste con el peso y las alturas, haz lo mismo con la fuerza eléctrica y el potencial eléctrico. Es análogo porque las dos son fuerzas conservativas, así que es el mismo análisis, ¿no? Ahora, de A hacia B y de B hacia C es lo mismo que de A hacia C. ¿Es así o no es así? Ir de A hacia B y de B hacia C es el mismo trabajo que si de frente fueras desde A hasta C. Se hace el mismo trabajo. ¿Qué dices? Y acuérdate del peso, ¿no? Fuerza conservativa, su trabajo es independiente de la trayectoria. Si vas de A e igualito terminas en C, no importa qué trayectoria sigas, el trabajo será el mismo, ¿no? Entonces, esto es de A hacia B, esto es de B hacia C, ¿no? Si tú sumas los dos, al final te va a quedar directamente desde A hasta C, ¿no? Es equivalente, ¿no? El trabajo es independiente de la trayectoria, solamente importa el punto inicial y el punto final, nada más, ¿sí? Pregunta, porque voy a repetir ahora la uno, ¿sí? Ya. Por interno me dicen que repita la uno. La uno es trabajo de A hacia B y trabajo de A hacia C. Y como B y C tienen el mismo potencial eléctrico, el trabajo de ir de A hacia B
va a ser igual que el trabajo de ir de A hacia C. Es equivalente, ¿sí? Estoy partiendo de un punto y terminando en dos puntos, pero estos puntos tienen el mismo potencial eléctrico, ¿sí? Y por lo tanto el trabajo te va a salir igual, ¿no? Porque el trabajo en ir de A hacia B, si es carga, diferencia de potencial. El trabajo de A hacia C es carga, diferencia de potencial. Y estos puntos tienen el mismo potencial. B y C tienen el mismo potencial. Pues estos resultados te van a salir igual. ¿Ya? Pregunta del 6 para hacer el 7. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Para hacer 7? Ya, vamos al 7 entonces. Esto ya es relación campo con potencial eléctrico. Y ya planteamos esa relación para el campo eléctrico uniforme. ¿Sí? Uniforme. ¿Está bien? Entonces tú planteas un campo eléctrico. Si es un campo eléctrico uniforme, se representa con líneas paralelas e igualmente espaciadas, ¿no? Entonces, ¿cómo son las superficies equipotenciales en este caso? Deben ser perpendiculares a las líneas de campo. Entonces, estas son superficies equipotenciales, ¿sí? Superficie equipotencial, ¿sí? Y habíamos comentado que si tú sigues la dirección del campo, verías que el valor del potencial eléctrico disminuye, ¿no? Entonces, ponte que acá sea, no sé, 80 volts, 60 volts, 40 volts, ¿sí? Y lo que uno debería esperar es que si el campo eléctrico es uniforme, también, ¿no? A las mismas distancias, si te mueves un metro, el potencial en cuánto disminuye, en 20, ¿no? Si te mueves otro metro, ¿qué es lo que debería esperar? Otra vez disminuye en 20 volts el potencial, ¿sí? Y como el campo eléctrico es uniforme, también, ¿no? Esta disminución debería ser uniforme. ¿Eso qué significa? Acá, un metro antes, también hay una superficie equipotencial. En realidad hay infinitas superficies equipotenciales, ¿no? ¿Sí? Solamente se dibujan algunas, representativas, ¿sí? Dime, ¿qué potencial eléctrico va acá? Sí sabes, porque el campo eléctrico es uniforme. ¿Qué potencial va ahí? Bien, profe. Así es, va hacia, ¿sí? Va hacia, ¿sí? Y un metro después, por acá, no lo he dibujado, pero un metro después, ¿cuánto será el potencial? 20. 20. Así es. Y justamente esta razón de cambio del potencial según la distancia, que le llamamos gradiente de potencial, ¿sí? Que es la disminución o el aumento del potencial según la distancia, matemáticamente se encuentra que es justamente la magnitud del campo, ¿no? Eso es lo que has tenido que ver en clase, ¿no? Es decir, en este caso, en cuánto disminuye el potencial? De 20 en cada metro. 20 volt por metro. Profe, ¿no? Que el campo eléctrico se midía en Newton por Coulomb. Y sí, esto es equivalente. Si tú haces el análisis dimensional de Newton por Coulomb, te va a salir lo mismo que volt por metro. Son equivalentes. ¿Sí? Entonces, un campo eléctrico de 20 Newton por Coulomb equivale a un campo de 20 volt por metro. ¿Y qué significa 20 volt por metro? Que por cada metro que te muevas en dirección del campo, el potencial en cuánto disminuye. En 20 volts. ¿Sí? La relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Con eso en mente ya puedes hacer el cálculo. ¿Sí?
¿Sí? ¿Está bien? Borro ya, lo borro ya. ¿Sí? Ya. Tenemos dos placas, ¿sí? ¿Para qué se coloca dos placas? Una va a estar positiva, otra va a estar negativa, y se colocan dos placas justamente para generar entre ellas un campo eléctrico uniforme, ¿sí? Ahora, por este lado tenemos su potencial de 12 volts. Y por este lado, ¿cuánto tenemos? ¿Sabes qué simboliza este gráfico? ¿Qué simboliza esta parte? ¿Sabes qué es? Cosa tierra, ¿no? Y ya está. Entonces, con este pozo a tierra, respecto a este pozo a tierra, este valor es 12 volts. Y nuevamente, ¿no? Entonces, si te están poniendo esto es porque este es tu nivel de referencia. Y si es tu nivel de referencia, ¿qué valor le vas a dar? ¿Qué valor le damos de potencial a la tierra? Le vamos a poner cero. ¿Sí? Cero volts. ¿Sí? Te están poniendo acá un valor de 12, ese es respecto a la Tierra. Y usualmente decimos, la Tierra es tan grande, nosotros, estas plaquitas, insignificante, ¿no? A la Tierra le da igual, o le da igual quitar o recibir de lo mismo. Potencial cero, ¿sí? Cero volts a la Tierra, ¿sí? Tomando esto como cero, él es 12, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? 12 y cero. Acá dice, ¿no? Hay una diferencia de potencial de 12 volts, dice. Este 12, esto es cero. ¿Sí? ¿Sí? Ya está. Entonces, acá se genera líneas de campo. A ver, ¿quién me dice hacia dónde deberían apuntar las líneas de campo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Quién me dice? Hacia la De la izquierda, izquierda. profe. Izquierda, así. ¿Así? ¿Por qué hacia la izquierda? De mayor a menor potencial. De mayor a menor potencial. Como así son las líneas de campo, la superficie equipotencial debe ser perpendicular, o sea, vertical. Y nos preguntan el potencial eléctrico a 1 milímetro de la placa positiva. Uy, ¿quién es la placa positiva? ¿La de la derecha o la de la izquierda? ¿Quién será la placa positiva? ¿La placa de la derecha o la placa de la izquierda? Las líneas de campo siempre salen de positivo o de negativo. La línea de campo De positivo. de positiva, ¿no? Entonces, esta es la placa positiva y esta es la placa negativa. Las líneas de campo salen de positivos y terminan en negativo. Entonces, a 1 milímetro de distancia, ¿cuál será el potencial eléctrico? Es la pregunta. ¿Sí? Ya. Si la separación entre las placas es de 2 centímetros. O sea, me dan la separación entre placas. Entre estas placas hay 2 centímetros. Ya. ¿Cómo sacas el potencial en este punto? ¿Mm? Pues habíamos dicho que como el campo eléctrico es uniforme, también la forma de cambiar el potencial eléctrico es uniforme. ¿Sí? Es el campo eléctrico como medida de cómo cambia el potencial según la distancia. ¿Sí? Ya está, mira. Y si tenemos esto, ¿no? De 12 y cero. Esta placa está a 12, esta placa está a cero. Hay una diferencia de 12 volts. ¿Y en qué distancia? En 2 centímetros. Y así puedes calcular el campo eléctrico, por ejemplo, si gustas. 12 menos cero, variación, y la distancia que sería 2 centímetros. Y tú haces ese cálculo, uy, perdón, te quedaría 12 volts de diferencia en 2 centímetros, ¿no? ¿Y esto cuánto sale? 600 volt por metro.
Que es lo mismo 600 newton por coulomb, es igualito. Es lo que estamos poniendo de esta manera, ¿no? Esa sería la intensidad del campo eléctrico en esta región, por ejemplo, ¿sí? Por cada metro deberías ver una diferencia de 600 volts. En un metro, 600 volts de diferencia. Por eso que en 2 centímetros es la 50ª parte, ¿sí? Por eso que tú ves una diferencia también de la 50ª parte, ¿no? 12 volts de diferencia para 2 centímetros, ¿sí? Es el potencial. Entonces, a 1 milímetro de distancia, ¿qué potencial tendrá? Bueno, si es 600 volts por metro, 1 milímetro, ¿cuánta diferencia debería haber? ¿Cuánta caída? Si 600 volts es por metro, un metro son 1000 milímetros, ¿no? 600 volts en 1000 milímetros. En 1 milímetro sería 0,6, ¿no? Y si acá es 12 y disminuimos en 0,6, ¿qué potencial es? 11,4, ¿no? Matemáticamente ya sería algo así, ¿no? Si gustas, ¿no? Matemáticamente ya sería algo así, ¿no? Algo así, ¿sí? Pero lo puedes sacar por simples proporciones, ¿no? Porque justamente el campo eléctrico marca eso, ¿no? La proporción, el gradiente, cómo va disminuyendo el potencial eléctrico según la distancia, ¿sí? Preguntas con proporciones, ¿no? Disminuye 12 en 2 centímetros. 12 entre 2 centímetros, 12 entre 0,02, 600 volts por metro. 600 volts por cada metro. 600 volts cada 1000 milímetros. Sería 0,6 por cada milímetro. En 1 milímetro debería disminuir 0,6. 12, 0,6, 11,4. ¿Sí? Preguntas del 7. Ujú. ¿Sí? Preguntas, preguntas. Preguntas, pasar el 8. Ya está. Vamos entonces. 7, 8 entonces. También relación de campo con potencial. Me dan una región donde hay un campo eléctrico uniforme. Acá está la línea de campo en diagonal hacia abajo. Una intensidad de 10 newton por coulomb. Ya sabes que esto equivale a 10 volts por metro. ¿Está bien? Esto es equivalente a 10 volt por metro. Es lo mismo. O sea que en cada metro hay una disminución de 10 volts. Determine la diferencia de potencial entre el punto cero y el punto A. Entre este punto y este punto. Este punto tiene un potencial, este punto tiene otro potencial. Nos dicen la diferencia de estos potenciales. ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos? ¿No? Entonces, si esta es la línea de campo, dime cómo son las superficies equipotenciales. ¿Cómo son? Perpendiculares. Perpendiculares a esa línea de campo, ¿sí? Entonces deberían ser algo así. Estoy dibujando algunas de referencia, ¿sí? Tú puedes dibujar infinitas líneas equipotenciales, ¿no? Estás dibujando algunas nada más, ¿ya? Justo una que pasa por A y otra que pasa por el punto cero, ¿está bien? Entonces, todos los puntos
de esta superficie tendrán el mismo potencial que el punto A. Y todos los puntos de esta superficie o línea equipotencial tendrán el mismo potencial del punto cero. ¿Hasta ahí va bien? ¿Sí? ¿Hasta ahí va bien? Y ya. Nos piden la diferencia potencial de ellos dos. ¿Qué sería la diferencia potencial entre estas dos líneas? ¿Sí? ¿Qué falta conocer? Porque ya sabemos la intensidad del campo, que es 10 volts por cada metro. ¿Qué te falta conocer entre estas superficies? ¿Qué tendría que saber? Tendrías que saber simplemente la distancia. ¿Qué pasa si esta distancia fuera 2 metros? ¿Cuál es la diferencia potencial entre estos dos? Porque el campo es 10 volts por metro. Entonces, si fueran 2 metros, ¿cuál sería la diferencia? 20. ¿Ya está? Si acá fuera 3 metros la distancia, ¿cuál sería la diferencia entre ellos dos? 30. ¿Ya está? Eso es lo que hay que reconocer. Entonces, hay que hacer el cálculo de la distancia. Y ahí eso es geometría, pues, ¿no? Acá hay numerito 3, numerito 4. Ya sabes qué tipo de triangulito es, así que con eso puedes determinar la distancia. Entonces, en este triangulito, ya sabes que este angulito es 37, ¿sí? Y con eso ya puedes sacar uno de los catetos, sabiendo que la hipotenusa vale 4, ¿no? Si todo esto vale 4, dime cuánto vale este cateto, que justamente es la distancia que yo quiero reconocer. 4 coseno de 37. Así es, ¿no? Si este es 4, ¿no? 3K, 4K, 5K, sería 4 veces 4 quintos, ¿no? Que sería 16 quintos, ¿sí? Este es 5 por 4 quintos, 3 por 4 quintos, 4 por 4 quintos, ¿sí? 16 quintos. Y si esa es la distancia, ¿qué tienes que hacer con esta distancia y este campo? ¿Qué haces con ellos dos? Para obtener esta diferencia potencial. ¿Qué haces con estos dos? Sabes el campo y sabes la distancia. ¿Cómo calculas la diferencia? Multiplicas. ¿Ya está? Entonces, el campo que vale 10, la diferencia potencial entre esos puntos, la distancia. El campo por la distancia, 10 por 16 quintos es 32. Y esa es la diferencia potencial entre ellos dos. Solo ten cuidado, ¿no? Fíjate bien, ¿no? Porque ¿quién es mayor y quién es menor? ¿Quién es mayor y quién es menor? ¿Quién es mayor y quién es menor? ¿Quién tiene mayor potencial? ¿Cero? A. Uy, 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 uy. ¿Quién tiene mayor potencial? ¿Cero o A? Uy, 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 uy. Siempre en dirección del campo, el potencial disminuye. Si tú sigues la dirección del campo, el potencial disminuye. Dime, ¿quién es mayor? ¿Cero? A. Cero. Entonces, el potencial cero es mayor que el potencial en A. Entonces, lo que estás calculando acá es potencial cero menos potencial A. Lo digo porque, ¿qué pasa si te hubieran preguntado al revés? Calcula el potencial de A menos potencial de cero. Esto salía menos 32. Entonces, ten cuidado ahí, ¿no? ¿Quién es mayor? ¿Quién es menor? ¿No? Porque Profe, porque lo que te da el campo es la diferencia entre ellos dos, el mayor menos el menor. Eso es lo que te dice el campo, ¿no? Dime. pues sea el potencial que esté más cerca al campo es menor. O bueno, no entendí esa parte cuando dijo que cero era mayor que A. Ujú. Esta es la línea de campo. Solo están dibujando una línea, ¿no? Son varias líneas, ¿no? Pero están dibujando una sola, ¿sí? Y estas son las superficies equipotenciales. Y hemos comentado que en dirección del campo el potencial siempre disminuye. O sea, si él es 80, él es 60, él es 40, ¿no?
¿Sí? En dirección del campo siempre disminuye el potencial. Este es el cero y este es el A. Y yo pregunté, ¿no? ¿Quién tiene mayor potencial? ¿El cero o el A? Y sería el cero tiene mayor potencial que A, ¿no? Por la dirección del campo. ¿Sí? Ya, profe, gracias. ¿Sí? Y como están viendo justamente potencial de cero menos potencial de A, 32, ¿no? Si te hubieran pedido potencial de A menos potencial en cero, al revés, menos 32, ¿no? ¿Sí? Preguntas para hacer el 9. Todo claro, profesor. Vamos entonces, ejercicio 9. La figura muestra que una superficie de potencial determina el trabajo en microjoule realizado por un agente externo para llevar una carga Q de 3 microcoulomb del punto A al punto B con rapidez constante. Bien, trabajo del agente externo en ir desde A hasta B. ¿Cómo se calcula el trabajo del agente externo desde A hasta B? ¿Cómo sería? Se supone que siempre es así, ¿eh? Pero acá es AB o BA. ¿Cómo es? Del externo, ¿ah? Del externo. ¿Cómo sería? Ujú. El campo es en el mismo orden. Si es del campo, es en el mismo orden. Entonces el externo es al revés. B menos A. ¿Sí? Y te dicen qué carga y también te dan los potenciales. Porque el punto A pertenece a una superficie de 30 y el punto B pertenece a una superficie de menos 20. Reemplazas. La carga es 3 microcoulomb, potencial en B menos 20, potencial de A más 30. Haces el cálculo, ¿no? Si dejo el 10 a la menos 6, sería menos 53 menos 150, y esto es microchus, ¿no? Preguntas. Preguntas ejercicio 9. Comenta, Todo comenta. bien, profe. Chévere. Vamos con el 10. Vamos con el 10. Me contagian su energía, sus ánimos, su buena vibra, su elocuencia es contagiosa. ¿Eh? Preguntas, consultas, algo que se necesite, algo que necesite repetir, algo de teoría que necesites, habla. Vamos con el 10. O algo que se deba explicar. ¿No? Vamos, ejercicio 10 entonces. Determina el trabajo hecho por el agente externo para transportar lentamente una carga de 1 10 a la menos 2 coulomb desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Si en esta región ya hay una carga de más 5 10 a la menos 7, ¿no? O sea, hay que transportar
una carguita desde A hasta B, ¿no? ¿Y cuánto trabajo hace el agente externo para hacer este movimiento? ¿Cuánto trabajo? ¿Sí? Y el trabajo del agente externo para ir desde A hasta B, carguita, y acá al revés, ¿no? Potencial de B menos potencial de A. Si sabemos qué carguita se está moviendo, faltaría conocer el potencial en B y el potencial en A debido a la carga que ya estaba ahí, ¿no? Entonces, si esta es la carga, ¿cómo calculas el potencial en este punto A? ¿Y cómo calculas el potencial en este punto B? Asociado a esta carga que ya estaba en esa región. Esta carga ya está ahí, ¿no? Ya estaba ahí esa carga. Ya estaba ahí. ¿Cómo calculas el potencial en el punto A? Así es, ¿no? Constante carga, distancia, constante carga, distancia. El potencial en A es constante carga a 10 centímetros. El potencial en B, constante carga a 20 centímetros. ¿Sí? ¿Sí? Y ya con esos potenciales se puede calcular el traba. ¿Sí? Hacemos los reemplazos y ya está. ¿Sí? Entonces acá la constante. Voy a factorizar K y Q. Y acá te quedaría distancias, ¿no? Reemplazas. Constante 9 10 a la 9. La carga que se mueve 1 10 a la menos 2. La carga que ya estaba en la región 5 10 a la menos 7. Y las distancias, ¿no? AB es 20 centímetros. AA es 10 centímetros. Por favor, en metros, ten cuidado. A ver el cálculo. Menos 225 joules. ¿Preguntas? Gracias a la familia Paz. Todo por la física, me dice. ¿Ah? Gracias por su contribución. A ti no, 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 a ti no. A la familia Paz, gracias. A ti tampoco, a ti tampoco. Preguntas, preguntas. Ejercicio 10. Preguntas del 10, preguntas del 10, preguntas del 10. Para hacer 11. ¿No? Vamos al 11 entonces. ¿Todo bien? ¿Me escuchan? ¿Qué ha pasado hoy día, muchachos? ¿Te ha afectado el feriado largo? Aunque tú solamente ayer lunes, pues, ¿no? Domingo, lunes. ¿También, muchachos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, ¿Qué ha profe. pasado? Bueno, vamos entonces. Ejercicio 11. Está con gripe, dice. Pero no es temporada de gripe, ¿no? En realidad, ¿no? No debería ser temporada de gripe. En cada uno de los vértices del hexágono hay una carguita de 3 microcoulomb. Si el lado del hexágono es de 1 metro, determina el trabajo en millijoules que debe desarrollar un agente externo para trasladar una carguita de -2 desde el infinito hasta el centro. ¿Sí? Desde el infinito hasta el centro. Ya, ¿cómo sería? Te piden el trabajo del agente externo desde el infinito hasta el centro O. ¿Sí? Como es trabajo del agente externo, sería la carguita que se está moviendo, que es Q sub 0, la que se está moviendo, por potencial en cero, en O, menos potencial en el infinito. ¿Sí? ¿Vamos bien así? Trabaja el agente externo desde el infinito hasta el punto O,
la carga que se mueve, que es Q sub 0, por el potencial en O menos potencial en el infinito. ¿Sí? 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 Y estamos considerando nosotros que el potencial en el infinito, ¿cuánto vale? A este potencial, ¿cuánto le vas a poner? Cero. Cero, profe. Así es, le ponemos cero. Entonces, habría que calcular el potencial en el centro ahora. ¿Cómo calculas el potencial en el centro? Sería una suma. ¿Sí? 6 veces. 6 veces, así es, ¿no? La carguita Q contribuye, carguita Q contribuye, 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 son el mismo valor de carga y todos están a la misma distancia, ¿no? A 1 metro, 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 ¿no? Entonces el potencial en O sería, ¿no? El potencial de la carguita más Q, más el potencial de la carguita más Q, más el potencial de la carguita más Q, Q y Q, ¿no? Así, ¿no? V, es V, potencial, ¿ah? Potencial V. ¿Sí? Y esto, ¿no? Constante la carga, la distancia, constante la carga, y así, ¿no? Y son el mismo valor de carga y todos están a 1 metro, 1 metro, 1 metro. Así que al final te va a quedar 6 veces eso, ¿no? 6 veces. ¿Sí? El potencial en el O sería 6 veces constante carga y la distancia que es 1 metro en el infinito cero. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Y te quedó esto, pues, ¿no? Y ya es cuestión de reemplazar, ¿no? ¿Hay preguntas? Sería 6 veces la constante, las cargas, la fija que es 3 microcoulomb, la que se mueve es menos 2 microcoulomb, distancia es 1 metro, ¿no? 1 metro. Uy, ya no lo puse yo. Lo voy a poner para que... No, profe, está incompleto. Es 1 metro, ¿no? Pero ya, bueno, igual vamos a ponerlo, ¿no? Vamos a poner. Distancia 1 metro. Y eso sale menos 324 milichoules. ¿Preguntas? Gracias a la familia Chicori, me dice profe para su tamalito, dice. Ahí está, gracias. Gracias por el aporte. A ti no, 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 a ti tampoco, 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 tú tampoco, tú tampoco, tú tampoco. Familia Chicori, gracias, muy amables. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ejercicio 12, entonces. En la figura se muestran dos superficies equipotenciales de 4V y V. Si un cuerpo de masa M y carga Q es abandonada en A, determine la rapidez de la carga al llegar al punto B. ¿Sí? Una carga es abandonada, la dejaron ahí a su suerte en la superficie A. ¿Y qué pasa si la sueltas en la superficie A? Dice, determine la rapidez cuando llega a B. ¿Y por qué al soltarla en A se va a ir hacia B? ¿Por qué? Porque al soltarla en A
Profesor, no se le escucha. Uy, perdón, ¿por qué se apagó el micro? Lo siento, lo siento. Ni cuéntame cuando se desactivó el micro. Ya, otras tres. Ya. Estamos diciendo que, ¿por qué la carguita, al ser soltada, va a ir desde O sea, ni siquiera lo que leí la pregunta. La pregunta sí, profe. Ah, ¿y por qué se apagó entonces? Bueno, ya. Ya, entonces, ¿por qué al soltar la carguita en A, tiene que llegar a B? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué? Porque B tiene menor potencial. Ujú. Entonces, es parecido a a la interacción gravitacional. Si tú sueltas un objeto y la única interacción es la gravitacional, tú sueltas el objeto, ¿hacia dónde va a ir? ¿Hacia zonas más altas o hacia zonas más bajas? Entonces va a ir a zonas más bajas, ¿sí? De mayor altura hacia menor altura. Entonces lo mismo es con la interacción eléctrica. Si tú sueltas una carguita, ¿hacia dónde va a ir? De zonas de mayor potencial hacia zonas de menor potencial, ¿sí? Si gustas, lo puedes entender con potenciales o también con campo, ¿no? Porque es equivalente, ¿no? El campo siempre va de mayor potencial hacia menor potencial. Acá hay un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, si tú sueltas una carguita, ¿sí? El campo le va a aplicar una fuerza, entonces la carguita se va a mover en dirección del campo, ¿sí? Y por eso va a ir desde A hacia B, ¿sí? Lo único que es, si es que es carga positiva, ¿no? ¿Qué pasa si fuera carga negativa? ¿Qué pasa si fuera carga negativa? ¿Cómo se movería? ¿Cómo iría? Hacia la derecha. Al revés iría, ¿no? Al revés. ¿Sí? Ya está. Ahora, acá se suelta con rapidez cero. ¿Qué rapidez tendrá en la superficie B? ¿Cómo haces ese cálculo? ¿Qué dijo, profe? Dice que se suelta en A, o sea, rapidez cero, va a ser empujada por la interacción y al llegar a B, ¿con qué rapidez llegará? ¿Qué vas a aplicar? ¿Qué aplica? Profe, ¿se podría aplicar trabajo neto? Así es. Ya usarías, ¿no? Usarías energía, ¿no? Trabajo, energía o conservación de la energía, como tú gustes. Es decir, puedes usar el trabajo neto, equivale a la variación de la energía cinética, o puedes aplicar conservación de la energía, ¿no? Energía al inicio igual a energía al final, ¿no? Es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Cualquiera de las dos, estás usando, ¿no? Términos energéticos para hacer ese cálculo, ¿sí? Con cualquiera. ¿Sí? Asumiendo, ¿no? Que la única interacción es la interacción eléctrica, ¿no? Voy a usar la conservación de la energía, ¿ya? Profe, Dime. ¿y la otra interacción no sería también el peso? Está- debería ser que no tomes en cuenta la interacción gravitacional. Aunque ¿Por qué, considerando profe? la gravitacional también se conserva la energía, ¿no? Porque la gravitacional también es conservativa, ¿no? Pero en este caso no, ¿no? Porque tendríamos que saber en qué o a qué altura termina en el punto B, más alto o más bajo, ¿no? Y acá están considerando que va en línea recta, ¿no? Entonces no hay cambio de gravitacional, solo la eléctrica nada más. ¿Sí? Ya, profe. Ujú. Ya está, y ese es el cálculo, ¿no? Cinética potencial, potencial, energía potencial, carga por potencial, y la energía cinética en A es cero, ¿no? Al inicio es cero, la energía eléctrica al inicio, carga por potencial al inicio, cinética final, mitad de masa, rapidez cuadrada, y la potencial al final, carga y el potencial. Y despejas de acá la rapidez, ¿no? El V, ¿no? Acá hay 4Q, Q pasa a restar 3Q, este 2 pasa a multiplicar, el M pasa a dividir, ¿sí?
y ya sacas la raíz, ¿no? Mismo resultado si haces trabajo, variación de energía cinética. Igualito debería quedarte. ¿Ya? Consultas. Profe, el vector campo eléctrico solo es perpendicular a las líneas de campo. No, por ahí está mal la redacción, ¿no? Se dice que el vector de campo es tangente a las líneas de campo y el vector campo es perpendicular a las superficies equipotenciales. Profe, ahí ¿por qué se usó conservación? Porque la interacción eléctrica es conservativa, así que puedes aplicar conservación de la energía. Profe, conservación de la energía porque solo está actuando la fuerza eléctrica Ujú, y como es conservativa, se conserva, ¿no? Ay, ay. así es. La fuerza eléctrica conservativa. ¿Ya está? ¿Ya está? Sigamos, Vamos. Ejercicio 13. ¿Está? Una partícula de masa 2 10 a la -4 y carga 0,2 milis viaja con 50 metros por segundo. Si te muestran las superficies equipotenciales, determine la rapidez con la que llega al punto B. Ya igualito que el anterior, ¿no? O aplicas trabajo, variación de energía cinética o conservación de la energía, ¿no? Igualito es lo mismo. Es equivalente. Yo voy a aplicar conservación de la energía. Cinética y potencial en A, cinética y potencial en B. Cinética, masa, rapidez cuadrado, energía potencial, carga y potencial eléctrico. Y todo es dato, así que reemplazas, ¿no? Mitad de masa, rapidez en A, carga, potencial en A, mitad de masa, rapidez en B, que es lo que quieres calcular, carga y potencial en el punto B. Y hay que hacer el cálculo, pues, ¿no? Hay que hacer el cálculo, ¿no? A ver, acá se cancela. Este es 2500 entre 10 a la cuarta, 0,25. 200 por 0,2 es 40. 40 entre 1000, 0,04. Mitad con 2. 10 a la -4 rapidez cuadrado. 1000 con 1000 se cancelan y te queda 0,2, ¿no? Este 0,2 pasa a restar, 0,05 más 0,04, 0,09, 10 a la cuarta pasa allá, 930 metros por segundo. ¿Sí? Pregunta, ejercicio 13. ¿Todo bien? ¿Pasé 14? Sigue, profe. Vamos, 14. Esto es de... Nuevamente superficies equipotenciales. Dice, son paralelas a las líneas de campo eléctrico.
Ahí son las superficies equipotenciales, son paralelas a las líneas de campo, la primera sentencia. Son perpendiculares. Son perpendiculares, no son paralelas, son perpendiculares, ¿no? Campo eléctrico y las superficies, campo eléctrico y las superficies, líneas de campo eléctrico, naranja, superficie equipotenciales celeste, son perpendiculares entre sí. No son paralelas, son perpendiculares. Ya está. El trabajo que desarrolla el campo para mover una carguita entre dos puntos que pertenecen a la misma superficie depende de la trayectoria que siguió la carga. El trabajo del campo entre dos puntos de una misma superficie depende de la trayectoria. Es el mismo trabajo, profe. ¿Y cuánto es? Y encima sabes qué valor tienes. Cero, Así cero, es. cero. Cero. Trabajo cero. En general es independiente la trayectoria, ¿no? El trabajo del campo siempre es independiente la trayectoria. Solo depende del punto inicial y del punto final. Y encima, si pertenecen a la misma superficie, encima, para este caso, ¿cuánto sale esto? Sale cero encima, ¿no? Y encima sale cero en este caso, ¿no? Para cualquier trayectoria que sigas, si empiezas y terminas en los mismos puntos, mismo trabajo, ¿sí? El último, a ver qué dice. Está larguito, a ver. El trabajo que desarrolla el campo eléctrico para trasladar una carga entre dos puntos que no pertenecen a la misma superficie que potencial solo depende de la diferencia de potencial entre las superficies y del valor de la carga. ¿Es así? ¿No es así? Sí, profe. Así es, ¿no? El trabajo, carga y la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Pregunta 14 para hacer los cuatro últimos ejercicios de la sesión. A ver. Y entiendo que ya sería de conductores en equilibrio electrostático. Ya, vamos. ¿Todo bien? Profe, Dígame. ¿podría explicar un poquito acerca eh, de los conductores electrostáticos en equilibrio? Ujú. Ok. Pasamos entonces para hablar de conductores en equilibrio electrostático. Sí, ya, vamos. 15, 16, 17 y 18 sobre conductores en equilibrio electrostático, ¿no? Conductores. Se hace una diferencia entre conductores y aislantes, ¿no? Es nuestra clasificación básica, ¿no? Para nosotros, para este primer nivel de entendimiento, los materiales los clasificamos en dos, ¿no? Conductores y aislantes, nada más. Profe, pero hay semiconductores, superconductores, sí, sí, ¿no? Pero en un primer momento, simplemente conductores y aislantes. Ya está, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con un aislante? Si él fuera aislante, digamos, ¿no? ¿No? Y frotas, ¿no? Tienes una manta y frotas, ¿no? Frotas, 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 frotas. Como es un aislante, solamente se carga esta región nada más. Todo el resto de la esfera no se carga. La carga solamente queda ahí. El exceso de carga o defecto de carga solamente queda ahí. Pero ¿qué pasa con un conductor? ¿Cuál es la diferencia con un conductor? Si eres conductor, ¿qué ocurre? Lo mismo, ¿no? Tienes otro material, frotas, 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 frotas. ¿Qué pasa con el exceso o el defecto de carga? ¿Qué ocurre? No se queda ahí. ¿Qué hace? Se distribuye en el conductor. ¿Pero dónde? ¿A dónde se ve ese exceso o ese defecto de carga? En realidad lo que siempre se moviliza es electrones, ¿no? Siempre son los electrones los que se movilizan, siempre. ¿Está bien? Y como los electrones son carga negativa, se repelen entre sí. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si el exceso de carga fuera negativo, los electrones se alejan uno de los otros lo más que pueden.
¿Dónde va a quedar ese exceso de carga entonces? En la superficie del conductor. Eso es lo que ocurre en un elemento conductor, porque sí permite el movimiento de las cargas de los electroncitos, o sea, sí se pueden mover. Entonces, ¿qué pasa con el exceso de carga? Se va a mover. Y como tienen el mismo tipo de carga, se repelen lo más posible uno del otro. ¿Cómo quedan? En la superficie. ¿Sí? Ahí queda. ¿Ya? Ahora, si el objeto fuera regular, si el objeto fuera regular, o sea, una esfera, entenderás que estas carguitas están igualmente distribuidas, ¿no? Igualmente separadas, son una distribución uniforme. O sea, en este metro cuadrado hay una carga, en este metro cuadrado hay otra carga, en este metro cuadrado hay otra carga, y en cada metro cuadrado hay una carga, ¿no? Está en equilibrio. Pero ¿qué pasa si el conductor fuera irregular? Usualmente se representa una irregularidad de esta forma. Lo que se observa, ¿sí? ¿Sí? Es que hay una acumulación acá, comparado con otras regiones menos puntiagudas. En las zonas puntiagudas se acumula más la carga respecto de otras zonas, ¿sí? Eso es lo que se verifica, ¿ya? ¿Sí? Entonces, si el objeto es uniforme, sí, la distribución de carga es uniforme en la superficie, pero si el objeto es irregular, la distribución ya no es regular, ¿sí? Hay una mayor concentración de carga en las zonas puntiagudas, ¿sí? Eso se cuantifica con la densidad superficial de carga, sigma, carga por unidad de superficie, por unidad de área. Se dice que en las regiones puntiagudas hay una mayor concentración, hay una mayor densidad superficial de carga comparado con otras regiones. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Cuando ya alcanza el equilibrio, o sea, cuando las cargas ya se han separado lo más posibles unas de la otra, significa que acá adentro no debe haber campo. Porque si hubiera campo, el campo movería las carguitas. Pero como las carguitas ya no se mueven, eso significa que ya no hay campo. Al interior de un conductor se dice que no hay campo eléctrico. Y como no hay campo eléctrico, si esto es cero, ¿qué significa? Que esto también va a ser cero. ¿Eso qué significa? Que el potencial no cambia. ¿Eso qué significa? Que todo el conductor se dice es equipotencial. Todo el conductor, porque no hay campo. Si no hay campo, no hay variación de potencial. Si no hay variación de potencial, el potencial es el mismo en todos los puntos del conductor. ¿Sí? Eso es lo que se va cumpliendo. A ver, vamos a ver cómo vas con tu inglés. A ver, vamos a ver cómo vas con tu inglés. A ver, ¿qué dice acá? A ver, he puesto en inglés a propósito, ¿no? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice ahí? Todo el exceso de carga, ¿a dónde va? A la superficie, ¿no? Todo el exceso de carga va a la superficie. La superficie es equipotencial, ¿no? La superficie es equipotencial. ¿Acá qué dice? ¿Cómo va con tu inglés? El campo eléctrico al interior, ¿cuánto es? No hay campo eléctrico. No hay campo eléctrico, ¿sí? Mismo potencial, ¿no? Superficie e interior, mismo potencial, ¿sí? Y acá dice, ¿no? La densidad de carga, bueno, acá la de campo, ¿no? Pero bueno, acá no han puesto lo puntiagudo. Bueno, ya. En las zonas puntiagudas, ¿qué ocurre? Hay una mayor concentración de carga, ¿no? En las zonas puntiagudas hay una mayor concentración de la carga frente a las otras zonas. Menor concentración, mayor concentración, menor concentración, mayor concentración, ¿sí? Y como es una equipotencial, las líneas de campo deben ser perpendiculares
a esa equipotencial. O sea, los campos, las líneas de campo son perpendiculares a la superficie. ¿Sí? Y el campo será más intenso donde hay mayor concentración de carga, ¿no? Donde es menor concentración de carga, menos intenso, ¿no? Donde hay mayor concentración de carga, más intenso será el campo, ¿sí? Entonces son las características de un conductor en equilibrio electrostático. La carga se va a la superficie, hay mayor concentración de carga en las zonas puntiagudas, el campo adentro no hay campo, todo el conductor es equipotencial, las líneas de campo son perpendiculares al conductor y donde hay mayor concentración, más intenso será el campo. ¿Sí? Profe, Dígame, ¿esas carguitas no deberían estar exterior a la superficie? simplemente decimos se quedan en la superficie, nada más. Para mí eso es suficiente. O sea, no te van a preguntar queda adentro, queda afuera, o sea, queda en el objeto, ¿no? O sea, a mí me parecería raro colocar una acá afuera, ¿no? A mí en lo personal, ¿no? Porque, ¿qué significa? ¿Está afuera del cuerpo? O sea, Exterior. Al menos mi profe dijo que eso que está al interior, cuando las cargas están al interior no existen, ¿no? Deberían estar al exterior de la superficie. pero ¿y cuál es el límite del cuerpo entonces? No sé. Eso es lo Yo, que dijo, por eso le estaba preguntando. sí, no, no te preocupes porque está dentro, está afuera, simplemente está en la superficie del conducto. Y ya está, suficiente con eso. La verdad que yo no Ya, profe. entendería muy bien que dibujar una carguita afuera, ¿no? Porque si yo dibujo afuera, esta carguita pertenece al cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo ahora está acá, entonces, es su límite, ¿no? Creo que no, no lo vería muy bien si lo coloco fuera, ¿no? Porque estas carguitas son parte, ¿no? Pero bueno, ya. ¿Sí? Superficie, ya está, punto. No te preocupes. ¿Ya? Entonces, ¿alguna consulta? Porque, por ejemplo, porque este grafiquito justamente no es un grafiquito que yo haya puesto, sino es un grafiquito de un libro, ¿no? En el Serway, voy a abrir el Serway, a ver. En el Serway, ¿dónde está potencial eléctrico? Acá está. ¿Cómo es el grafiquito en el Serway? Voy a colocarlo acá. ¿Dónde está ese grafiquito? ¿Dónde está? Ya está. Este es el grafiquito, por ejemplo, en el Serway también. Me lo voy a colocar acá, ¿eh? Para que veas cómo es el grafiquito que ponen en los libros, en los libros. A ver, mira. Ya, lo voy a colocar acá. Ya. Este es el grafiquito que colocan en el Serway, por ejemplo. Este de acá. Este lo he sacado del Randall Knight, se llama el libro. Bueno, está en inglés. Este es el grafiquito del Serway, por ejemplo. Así lo colocan. ¿Sí? Este es el Serway. Si quieres, también pongo el del Semansky. O ya es suficiente con eso. Ya es suficiente, ¿Sufi? profe. Ya, no es sufi. ¿Ya? Ya está. Pregunta entonces, ya. ¿Alguna pregunta? Si no, para ya responder los ejercicios. Me dicen Sí, que profe, sí. sigamos. Ya está. Dice, si un conductor eléctrico tiene carga eléctrica, o sea, tiene exceso de carga, está cargado, esta se distribuye uniformemente en toda su superficie. ¿Es así? No es así. Solo en la esfera, profe. Así es. Si la superficie es uniforme, la distribución será uniforme.
Si el objeto no tiene una superficie uniforme, la distribución no será uniforme, habrá una mayor concentración en las zonas puntiagudas. Si fuera esfera, ahí sí. Si fuera esfera, sí la distribución es uniforme porque la esfera se considera una superficie uniforme. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Dos. Si el conductor eléctrico cargado tiene una forma irregular, su superficie no es una superficie equipotencial. Falso. Así sea regular o irregular, es equipotencial. Así sea regular o irregular, la superficie es equipotencial y el campo al interior es nulo. Así sea regular o irregular. ¿Sí? ¿Sí? Ya está. A ver, en el Serway no hay, perdón, en el Sir-Semansky no hay uno de irregular, pero sí hay esferitas. Y lo colocan así. Y por internet me está diciendo, profe, ponga, ya lo pongo. Así es en el, este es del Sir-Semansky. ¿Y cómo ponen la carguita en exceso, no? Ahí. ¿Ve? ¿Está bien? ¿Sí? Este es del Giancoli, creo. Este es del Serway. Este es del Randall Knight. Y este es del Sir Semansky. ¿Sí? De lumbreras, dice. Me guardo mi comentario, ¿ya? Me lo guardo. Ya, último. Si el conductor es una esfera sólida, el potencial en el centro es independiente de su radio. Y estamos comentando que en un conductor, todo el conductor es equipotencial. Todo el conductor es equipotencial. Y para una esfera, sí vamos a dar la forma del cálculo, ¿no? Para una esfera, así se calcula su potencial, que es el mismo potencial para todos los puntos de la esfera. Todos los puntos de la esfera van a tener este mismo valor de potencial, constante carga y el radio. Es decir, el potencial sí depende del radio. Y es el mismo para todos los puntos, incluso para el centro. Entonces, el potencial en el centro sí depende del radio, ¿no? Así es, sí depende del radio. ¿Ya? ¿Preguntas? Pregunta. ¿No hay preguntas? Para hacer los tres últimos. Todo claro. Vamos, siguiente, entonces siguiente. Uy, espérate. Acá es falso, pues, ¿no? Si el conductor es independiente del radio, no, falso, pues, ¿no? Depende del radio. Ahí. Ese me escapó un verdadero. Debería ser F de falso. Avísame, pues. ¿Ves? No me avisas. Ahí va una F. ¿No? Todos los puntos tienen el mismo potencial, el cual sí depende del radio, ¿no? Falso. Que dicen, ¿es independiente? No, sí depende, ¿no? Falso. ¿Ya? Pregunta 15 para hacer 16. Ya, vamos, 16. Misma idea, superficie en equilibrio electrostático. Ya. El campo eléctrico es perpendicular a la superficie del conductor. ¿Es así o no? ¿Es así o no es así? Sí, profe. Así es, ¿no? No entiendo bien superficie exterior. ¿Habría superficie interior? No, no. No, eso sería Solo el diría que volumen. era superficie. Claro, superficie y punto, pues, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está. ¿Sí? Acaban de subir la foto de
Un folleto, bueno, saca tus conclusiones. Si prefieres un folleto o prefieres los libros. Ah, ya tú. En un conductor eléctrico, la magnitud del campo varía de un punto a otro. ¿Mm? ¿Cómo es? En un conductor eléctrico esférico, la magnitud del campo varía de un punto a otro punto. Y no, pues no, al ser uniforme, el campo tendría el mismo valor en todos los puntos de la superficie, ¿no? ¿Sí? Claro, si es irregular, sí, ¿no? Hay un campo más intenso, hay campo menos intenso, ¿no? Un campo más intenso, un campo menos intenso. Pues si es una esfera, no, el campo sería del mismo valor en todos los puntos de la superficie, ¿no? Y por último, el potencial eléctrico de una esfera conductora sólida es el mismo en cualquier punto en su interior. Y sí, pues hemos dicho que todo el objeto es equipotencial, ¿no? Todo el objeto es equipotencial. ¿Todo bien? ¿Sí? Profe, ¿qué representaba las flechas rosadas en la figura? El campo eléctrico, afuera del conductor. Acá dice, ¿no? El campo eléctrico externo, ¿no? El campo eléctrico exterior. Estos son campos eléctricos. Dentro del campo es cero, así es, ¿no? Superficie para afuera, si hay campo, ¿no? Ajá. Claro, fuera del conductor hay campo. Vamos. En el gráfico se muestra el potencial electrostático de una esfera a cierta distancia del centro. ¿Qué es esto de acá, no? Tenemos la esfera, asumiendo, ¿no? Variable R, la distancia desde el centro. Puntos dentro de la esfera tienen el mismo potencial, KQ, radio de la esfera. Y para puntos fuera de la esfera, el potencial se comporta así, como si fuera de carga puntual. KQ entre la distancia. Así es el comportamiento. Dentro de la esfera, 20 volts, 20 volts, 20 volts, 20 volts, 20 volts, y cuando sale de la esfera, 20, 19, 18, va disminuyendo el potencial según la distancia. ¿Sí? Si estos son los datos, determina el potencial eléctrico a 40 centímetros. Si a 10 centímetros es 24. Profe, solo la esfera tiene superficie uniforme. Claro, estamos hablando de la esfera, así como superficie uniforme, sí. Entonces, este comportamiento es de inversa proporcional con la distancia, ¿no? KQ entre R, ¿no? Voltaje KQ entre R. ¿Cuál es la relación entre el voltaje y R, la distancia? K es constante, la carga de la esfera también se mantiene constante, así que ellos dos sería inversa proporcional, ¿no? Su producto es constante. A mayor distancia, menor potencial, ¿no? Y ya está, haces tu cálculo, ¿no? 24 volts a 10 centímetros, ¿cuánto será? A 40 centímetros. 6 volts. Preguntas 17 para terminar con el 18.
Último entonces, 18. ¿Sí? Una esfera conductora de radio R1 tiene carga Q y se pone en contacto con otra esfera conductora R2 descargada. De- Determina el potencial de cada una de las esferas luego del contacto, dice. O sea, tenemos dos esferas, R1, R2, ¿sí? Una está cargada de forma positiva. Las conectas con un cable conductor. ¿Qué va a ocurrir entre las esferas? ¿Qué cosa va a ocurrir? ¿Qué ocurre? ¿Qué va a pasar? Va a haber transferencia de carga, ¿sí? ¿Y cuándo va a terminar la transferencia de carga? O sea, al final las dos van a tener cargas, ¿no? ¿Cuándo termina? Cuando alcanzan el equilibrio. ¿Y qué significa el equilibrio? Ya lo hemos dicho ya. ¿Qué significa el equilibrio? ¿Cómo debe ser el potencial eléctrico? Si ya se alcanzó el equilibrio electrostático. ¿Cómo debería ser el potencial eléctrico? Debería ser el mismo, ¿no? Ahí se alcanzó el equilibrio. Cuando tienen el mismo potencial eléctrico. Como si fueran un solo conductor, ¿no? Al estar conectados es como si fuera un solo conductor. Y el movimiento termina cuando ya el potencial eléctrico es el mismo, ¿no? Y ya está. Ahora, ¿cómo calculamos este potencial que alcanzaron las esferas? Porque hay algo que sí se mantiene igual, ¿no? ¿Qué cosa se mantiene igual tanto al inicio como al final? ¿El radio? Bueno, claro, los radios no cambian, ¿no? Pero en cuanto a variables eléctricas, hay algo que al inicio y al final es el mismo, no ha cambiado. Solo se ha movido, pero el total es el mismo, no ha cambiado. ¿Qué cosa no ha cambiado? Cantidad de electrones. A eso le llamamos, y acá lo he dibujado, ¿ah? Mira, acá cuántos positivos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Acá cuánto hay. ¿Y acá cuánto hay? ¿Qué se conserva, amigo? ¿Qué se conserva? La carga, pues, ¿no? Simplemente se ha redistribuido la carga, pero la carga total tiene que ser la misma. Con eso haces el cálculo. La carga al inicio debería ser igual a la carga al final, ¿sí? Y justamente la carga tiene relación con el potencial eléctrico, ¿no? El potencial de una esfera, Kq entre R. Entonces, la carga, voltaje por radio entre constante. Entonces, la carga 1 será el potencial que tiene por el radio entre la constante. Y la carga de la esfera 2 será su voltaje por el radio entre la constante. Radio 1, radio 2. Y son el mismo potencial, como habíamos dicho, ¿no? Son el mismo potencial. Ya está, de acá despejas el potencial. Potencial constante, radio pasa a dividir, la constante pasa a multiplicar, y ese sería el potencial eléctrico de cada una de las esferas. ¿Sí? Mismo potencial y la carga total se mantiene igual. ¿Sí? Y con este potencial ya puedes calcular la carga de cada uno, ¿no? Sabiendo este potencial, ya puedes saber la carga de cada esferita, ¿no? ¿Sí? Preguntas, jóvenes, ejercicio 18 con el que estamos terminando la sesión del día de hoy. Pregunta, ¿no? Entonces nos vemos la siguiente sesión, correspondiente a la semana 15, sesión 1, ya para hablar de corriente eléctrica, ¿sí?